Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Voces con Propósito, vidas que inspiran y transforman. El día de hoy tenemos un invitado que va a ser el parteaguas de esta nueva temporada. En esta nueva temporada estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria, de imagen corporal, de en qué momento nosotros empezamos a darle un valor a nuestro cuerpo que nos encamina a un deterioro no solamente de nuestro físico, sino también de nuestra salud mental. Entonces, el invitado de hoy es el número uno en estos episodios porque vamos a hablar desde la parte de la infancia, qué sucedió en nuestra niñez, qué sucede en nuestra adolescencia, qué estamos escuchando, a dónde estamos volteando a ver, pero también esta parte de la crianza. ¿Cómo estamos acompañando a nuestros hijos e hijas? ¿Cuándo es necesario recurrir a un psiquiatra? Entonces, se va a presentar él primero con su especialidad y pues bienvenido a Voces con Propósito. Pues muchísimas gracias por abrir este espacio para la salud mental. Siempre es importante, ¿no?, tener este diálogo y hablar de cosas que a lo mejor pueden ser un poco incómodas, pero que definitivamente el hablarlas es lo que va a prevenir y va a ayudar a la población. Yo soy Adrián Rodríguez, yo soy médico, tengo una especialidad en psiquiatría y tengo una subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente. Entonces, pues vengo a hablarles un poco de esto, de la salud mental infantil y qué tiene que ver esta parte de entender el desarrollo de la salud mental en los niños con los trastornos de la conducta alimentaria. Fíjate, Adrián, bienvenido. Fíjate que qué importante. Hace días yo subí a mis redes sociales un video donde yo me mostraba de niña en un traje de baño, de una manera libre, desinhibida, sin prejuicios, sin sentir miradas, sin sentir un peso sobre mí en cuanto a juicio, ¿no? Con una libertad de mi familia, cuidada por las personas que estaban ahí. Y cómo los años pasan, ¿sí? Y va cambiando la forma en la que vemos nuestro cuerpo a partir de un medio que está pujando y presionando siempre a darle un valor muy fuerte, muy poderoso a la imagen corporal. Y estoy hablando de que a veces no nos dan trabajo por nuestro tipo de cuerpo, a veces no nos dejan entrar a un bar, a un antro por nuestro tipo de cuerpo, a veces no nos aceptan en un grupo social, en un grupo de amigas y amigos por nuestro tipo de cuerpo. Ni se diga los casos que hemos detectado en nuestro laboratorio en la investigación de las burlas, acoso, bullying por nuestro tipo de cuerpo y nuestra imagen corporal en la infancia, o sea, en la niñez y en la adolescencia sobre todo. También esta parte donde nos hacen borrar la pubertad, o sea, cómo no tenemos derecho a tener acné, cómo no tenemos derecho a tener cutis graso, el cabello de cierta manera, ¿no? Y cómo somos enjuiciados por esta cultura estereotipada del cuerpo. Entonces, este tema es súper importante porque el cuerpo nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Hay cosas que nos van a dejar de acompañar, hay pensamientos que se van a ir, hay historias que tal vez las vamos a borrar y las vamos a desaparecer, pero el cuerpo no lo podemos dejar en ninguna parte, Adrián. Entonces, quiero de ahí empezar con esta reflexión. ¿En qué momento de nuestra niñez o de cuando nacemos o cuando somos bebés o en qué momento empezamos a escuchar estas historias y le empezamos a cambiar el valor a la imagen corporal? Híjole, es una gran pregunta, gran pregunta. O sea, es una pena que no exista una respuesta concreta, pero hay muchas reflexiones al respecto. Hay una primera parte del desarrollo de la imagen corporal en donde los bebés, cuando están descubriendo el mundo, están descubriendo también su cuerpo, ¿no? Están descubriendo qué tan capaces son de mover una mano, de mover un brazo y de reconocer que esto los lleva a conseguir ciertas cosas. Ahí es el primer acercamiento de yo tener la conciencia de un cuerpo. Esto lo llamamos esquema corporal. Y es algo bien bonito porque también los bebés se dan cuenta que tienen un cuerpo en función de lo que pueden hacer, de lo que pueden ir desarrollando y en función de que esto es un límite hacia la otredad. O sea, lo que soy yo se queda aquí en mi cuerpo. Y el otro, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, tienen otro cuerpo, ¿no? Entonces, la definición de uno mismo y de quién es también depende de ver a los demás. En la infancia, los niños empiezan a ver qué tan ágiles son, qué tan fuertes son. Empiezan a valorar su cuerpo de acuerdo a la función, de acuerdo al desempeño. Es una etapa padrísima.
pero todavía ahí no podemos hablar del término, pues, imagen corporal. El término imagen corporal es un término, pues, multidimensional que involucra todos los pensamientos, emociones y conductas que están relacionados con nuestro cuerpo, con la forma de nuestro cuerpo, con el peso que tenemos. Y todo esto es muy complejo, ¿no? Entonces, cuando está un bebé desarrollándose, todavía no tiene esta capacidad de reflexión, pero sí ve este contacto de su cuerpo y tal. La pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo comienza? ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que no hay una respuesta muy en concreto. Una manera de medir cómo te sientes con tu cuerpo es la satisfacción corporal. Entonces, hay una escala muy interesante en donde ponen un dibujo de personas delgadas hasta de personas gordas, o sea, como una silueta, y le preguntan a los niños, de estos, ¿tú quién eres? ¿No? Señálalo. No, pues soy este. Ok. ¿Y cómo te quieres ver? No, pues yo me necesitaría ver así. Y hay algunos niños que pues definitivamente están conformes con cómo se ven, de que yo soy este y pues así me debería de ver, no tendría que cambiar. Pero es curioso porque hay algunos niños que desde tempranas edades empiezan a hacer este índice de así me veo yo, pero debería de verme así. O sea, debería de verme más delgado. Entonces, es brutal porque las estadísticas marcan que a partir de los 6 años, las niñas ya tienen esta vivencia y hay un índice de insatisfacción corporal. Y hay una cosa bien interesante porque en algunos estudios esto encontró una asociación interesante. Hicieron esto con los niños y después hicieron lo mismo con sus mamás. Y cuando las mamás también tenían esta insatisfacción corporal, las niñas tenían esta insatisfacción corporal. Y tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, podemos hablar de cómo la crianza en general puede tener discursos verbales y no verbales asociados a nuestros propios demonios. O sea, si yo no me siento bien con mi imagen corporal, va a haber cosas que voy a hacer, va a haber cosas que voy a decir que van a dañar a mis hijos. Y a lo mejor nosotros podemos tener incluso como la conciencia de que es que a mí mi mamá me dijo tanto sobre el cuerpo que yo no quiero dejarle eso a mis hijos. Pero si yo no trabajo conmigo, lo voy a actuar. Sí lo voy a actuar, sí de pronto voy a querer que no coma tanto esto, que no coma tanto lo otro, sí me va a preocupar cómo se ve. Y estos son discursos que los niños también entienden, reflexionan y entonces se los apropian. A partir de esto es cuando ya tenemos un constructo de imagen corporal. Hay varias teorías de otros factores que lo pueden influenciar. Uno de ellos es los pares. Conforme más nos vamos acercando a la adolescencia, la opinión de los pares es mucho más relevante que la de mis papás, ¿no? Porque estoy buscando una individuación de mis papás. Quiero ser una persona aparte. No quiero ser yo el producto de lo que dicen mis papás. No quiero vestirme como dicen mis papás. Quiero ser yo, ¿no? Y en esta búsqueda estoy perpetuamente buscando un factor que me guíe hacia dónde debería de ir. Y mis compañeros, mis amigos, de pronto son, pues, grandes guías de lo que quiero, ¿no? Y si yo veo que una compañera está a dieta porque su mamá le dijo, si yo veo que una compañera solo come pepino, si yo veo que una compañera necesita esta talla y veo que sufre por esto, yo me puedo comprar estos discursos. Son momentos de mucha vulnerabilidad, ¿no? A partir de esto me veo afectado por los padres. Los padres también, evidentemente, vamos a formar como un gran factor, quizá el factor de riesgo más repetitivo en estudios, de cómo esto influye en la inconformidad con la imagen corporal. Y la otra gran parte son los medios, ¿no? Los medios que hoy en día también no tenemos muy claro porque constantemente están cambiando cómo se ocupan los medios sociales, cómo las redes como Instagram, como TikTok afectan a los niños. Es demasiado pronto para tener certeza de cómo afectan, pero también es muy intuitivo saber que hay información que afecta. Los medios sociales y la propaganda que va dirigida hacia el ideal de delgadez, pongámoslo así, ya sea en revistas, en televisión, o en Instagram, o en Facebook, o en cualquier red social, va definitivamente a influir en cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. Y esto afecta a las adolescencias, afecta a las infancias. Entonces, creo que entenderlo desde ahí también ayuda a saber por qué es tan relevante que nosotros, que estamos criando infancias, tengamos mucha cautela de cómo hablamos con nuestros hijos y también de cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo. Porque si hay una regla humana importante de que todo comunicamos, o sea, estamos condenados a comunicarnos. Entonces, lo que no decimos, lo actuamos. Así es. Y hay una edad también, pasando ya los 12 años, o sea, entre 12 y 13 años, que yo me doy cuenta con los consultantes que yo recibo aquí, vienen porque el papá y la mamá empiezan a notar que cambió la relación con la comida que tenían sus hijos y sus hijas. Uh-huh. Y suelen entrar en confusión,
O sea, y es un debate también, yo creo, en el aspecto clínico, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar para las familias. Eh, Mariel, vengo porque mi hijo ya no quiere comer la comida que yo preparo. Dice que él va a hacer su propio programa de cómo comer. Quiere que vaya y le compre proteína, ¿sí? Dice que la sopa de coditos que yo le hago, que ya leyó en las redes sociales, en ChatGPT, en TikTok, pues que no es saludable. Entonces de repente me encuentro con dos cosas. Una, el hijo o la hija busca un estilo de vida más saludable y en realidad, o sea, hace una reclasificación, ¿sí? De cómo es comer mejor, porque está viendo en su casa que tal vez no es tan saludable, ¿ok? Que es algo positivo, o sea, que se vuelve indagador. O sea, el de 13 años, ¿no? Se vuelve indagador y empieza a decir, no, pues yo cómo llego ahí, quiero algo saludable. Pero también hay un miedo por parte del papá y la mamá de, es que ya se empezó a fijar en la comida y ya no va a comer bien, se está restringiendo. Pero en ese caso específico que yo te digo, no noto una restricción, noto nuevas decisiones, o sea, nuevos intereses que empieza a tener de niño a adolescente por la alimentación. Entonces, ¿cómo observas esta parte? O sea, ¿qué pasa con esos casos donde en realidad, en qué momento o a qué edades tú ves que empiezan a fijarse en lo que hay en el plato? Porque antes era, me siento y recibo y me como lo que me están sirviendo aquí. Y no hago preguntas, sino objeto, ¿no? Pero ¿en qué momento me vuelvo más crítico, más o menos a qué edad o en qué etapa, de lo que está servido en el plato? Hijo, esto es una pregunta difícil porque hay varias perspectivas en cómo lo podemos ver. Por ejemplo, los niños cuando empiezan la alimentación complementaria se les invita a explorar, ¿no? A explorar las texturas y los sabores y ahí carecen de cualquier autonomía porque se van a comer solamente lo que nosotros les empezamos a servir. Cuando termina este proceso de primeras exploraciones y que el niño debería de comer lo mismo que sus papás, entonces de pronto sí adquiere el poder de decidir qué comer y qué no comer y los papás de pronto pueden verse guiados hacia, bueno, es que ya sé que no le gusta el espagueti, ¿por qué no le das lo que sí se va a comer, ¿no? Y ya desde ahí estamos, creo yo, como guiando a su exploración, que está bien, o sea, no es que esté mal, como tiene que comerse forzosamente lo que yo digo, pero a partir de ahí hay una individuación, exploración de la alimentación. Posteriormente en la adolescencia, cuando el discurso cambia hacia es que esto no es sano, que eso es algo bien importante, pues habría que hacer este ejercicio de desambiguación de qué es sano, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí, la manera en la que comemos nosotros en casa no es sana, porque a lo mejor en casa prohibimos las grasas, ¿no? Y ya me di cuenta que no, que sí son importantes, al menos eso dice en TikTok. Entonces como papá vale la pena, pues sí darme la oportunidad de a ver qué me quieres decir con sano, qué me quieres decir con saludable. Y sí promover la curiosidad, y sí promover la exploración, pero también reconocer nuestros límites. Si yo como papá no estoy seguro de que pues, este plan de alimentación que llevamos en casa es algo que hace bien, a lo mejor estoy restringiendo demasiado, o mi hijo dice que comemos, no sé, con demasiados carbohidratos, pues quizá más bien eso necesita una guía, ¿no? Y no, si yo como papá no me siento preparado, pues creo que el decir un juicio como tú no sabes, tú no puedes, tú vas a comer lo que yo te ponga, es es un juicio de invalidación, de tú no puedes decidir. Y lo que queremos es empoderarlos para que ellos se hagan dueños de su autocuidado, ¿no? Es lo que queremos. No queremos que sean dependientes de lo que nosotros decimos que está bien o no. Solo queremos que tengan un autocuidado sustentado, no solamente influenciado por redes sociales, por lo que hacen pares. Eso creo que ahí es donde está la gran fortaleza de la psicoeducación, en donde sí me parece muy relevante que como papá tengamos la capacidad de escuchar, de validar, porque si nosotros estamos desde un punto autoritario de yo te digo cómo son las cosas, no estamos escuchando. Pero cuando escuchamos y reconocemos y entonces nos acercamos a los profesionales, pues los profesionales nos pueden decir, ¿sabes qué? Es que sí están restringiendo en tu casa. O también decirle al adolescente, ¿sabes qué? Esto que leíste no es verdad. Y te explico por qué, ¿no? Como que si leíste que la grasa es mala, yo te explico, yo profesional te explico. No yo tu mamá o yo tu papá que toda la vida te he dicho qué hacer. Entonces, hay un ejercicio de validación, de validar la curiosidad, de validar que también podemos escuchar lo que el adolescente, porque además busca eso, busca la individuación y la horizontalización de la relación. Ya no quiero ser este niño que le dicen qué hacer todo el tiempo. O sea, quiero ser también este adolescente que toma decisiones y que se define y que de alguna manera se está buscando. Y una parte de buscarme y encontrarme es mi cuerpo, definitivamente. Entonces, se vale que haya esta vulnerabilidad. Sobre todo en la adolescencia, donde hay cambios
muy propios de pues, nuestros ciclos humanos, hormonales, la pubarca, la telarca, todos estos cambios sexuales secundarios, pues claro que de pronto sí van a afectarnos, y van a hacernos preguntarnos, ¿y ahora cómo me veo? ¿Cómo se supone que soy? Este cuerpo que habito, ¿ahora cómo será? ¿Y eso en qué me convierte? Entonces todas estas preguntas son muy válidas en estos procesos de cambio, pero creo que la reflexión aquí es, si yo estoy en una etapa vulnerable, necesito una buena guía, un cobijo, unos padres que me escuchen y que validen que yo hoy estoy buscándome. Y por otro lado, que sí son flexibles a la opinión. Y los papás pues tener una buena guía, también reconocer, hay cosas que yo no sé. Hay algo muy importante que comentabas también de esta parte de vamos a romper el círculo, ¿no? Pero muchas veces decidimos o pensamos o reflexionamos sobre patrones que queremos romper, culturas familiares que queremos erradicar, pero no buscamos como ayuda o asesoría para que esto deje de pasar y pensamos que con nuestra propia conciencia va a ser suficiente. O sea, ok, en mi casa había, no sé, dice una familia, nuestros abuelos o los abuelos de esa familia, pues había una precariedad en cuanto a todo lo que tenga que ver con la alimentación. O sea, comían 2 bistec ranchero y huevos por la mañana. O sea, vivían en una zona rural y tal, imagínate. Ahora, esos papás, hijos de esos abuelos, tienen 2 refrigeradores en casa. Tienen uno dentro y tienen otro refrigerador por ahí en el patiecito, porque tiene que abundar la comida. Tiene que haber una diversidad de alimentación, ¿sí? Y entonces los hijos se ven forzados también a participar en esta rutina que tiene que ver con la comida, que es en abundancia, en abundancia, en abundancia. Y después de ahí siguen los hijos que dicen, ¿por qué tanto si en el plato de buen comer viene esto que me enseñan en la escuela? Entonces hay una discrepancia en lo que yo estoy viendo en el plato de buen comer, la abundancia de mi casa, pero luego mi papá saca lo de la carencia de su infancia. ¿Ok? Entonces muchas veces queremos romper los círculos, pero no los hacemos de fondo. Ahora, dentro de este contexto que lo abordabas tú ahorita, ¿en qué me tengo que fijar o qué tengo que ver yo dentro de mi entorno familiar para empezar a decir si es nocivo mi comportamiento como padre o madre con respecto a la alimentación, si es nocivo el mensaje que le estoy dando a mi hijo, a mi hija? O sea, ¿hacia dónde vamos ahí en esta parte de la crianza? Pero a partir de esta antecedente que nosotros traemos a esta nueva familia. Pues yo creo que sí, la primera parte sería preguntarme cómo yo me siento con mi cuerpo. Porque si yo tengo una inconformidad con mi imagen corporal que yo no estoy trabajando, sí se va a traducir a una conducta que consciente o inconscientemente vamos a trasladar a la crianza, no hay más. Porque sí creo que las personas que sufren de una inconformidad con su imagen corporal o ya un trastorno de la conducta alimentaria, y voy a subrayar, sufren, evidentemente no quieren eso para sus hijos y hacen todos los esfuerzos para no caer en esto. Sin embargo, si no trabajan su propia distorsión, si no trabajan su propio malestar, entonces va a ser muy difícil que ellos identifiquen qué estoy actuando. Quizá hay partes en donde sí es muy evidente que uno como papá puede estar influyendo en la imagen corporal a partir de nuestra vulnerabilidad, ¿no? A partir de cómo yo me sentía cuando era niña. Podemos regresarnos a los juicios que recibíamos por familiares, por compañeros, y a partir de esto un miedo importante llega a nuestra mente de yo no quiero que eso le pase a mi hija. Yo no quiero que eso le pase a mi hijo, no quiero que lo señalen por ser el gordo o por ser la gorda, no quiero que la excluyan por ser el gordo. Y es una cosa brutal porque también esto es un dato muy interesante. En estudios de acoso escolar, los niños prefieren de alguna manera juntarse o socializar con personas dentro de la neurodiversidad, ¿no? Como personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, a juntarse con personas gordas o con niños gordos que son tildados así, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad social que implica esto, como es que no importa qué pase, si yo soy gordo me van a excluir, pues es durísimo, ¿no? Claro que Y esto sí. viene desde un discurso que se da en casa, de, oye, es que te ves muy gordo. O si nosotros a lo mejor no se lo decimos a nuestros hijos, pero la abuela le dice a la mamá, por ejemplo, O la ¿no? tía que nunca se casó, es la que es gordita. Ah, bueno, Ajá, entonces yo no puedo llegar ahí porque me voy a quedar sola, me voy a quedar ajá, solo. exactamente. O sea, todos estos como ideas muy absurdas, creencias, pues empiezan a estar presentes y el niño vulnerable se lo compra. Tanto que se quiere alejarse tanto que prefiere acosar al gordito y señalarlo y ofenderlo y tal.
Y entonces este gran miedo que tenemos como papás es que yo no quiero que violenten a mi hijo, por eso quiero que sea delgado, por ejemplo, pues es un discurso bien desvirtuado. O sea, si yo no quiero que violenten a mi hijo, lo tengo que tener en un lugar seguro. Es un lugar seguro como que primero mi casa sea un lugar seguro, que en nuestra casa no hablamos del cuerpo, que en nuestra casa hablamos de otras cosas, validamos emociones, contenemos las emociones, y que en otros espacios como las escuelas, pues las escuelas también están preparadas para saber qué hacer con esto, que no toleran el acoso escolar. Y entonces sí ponen los límites que se deben de poner. No estoy a merced de que ellos tengan o no la preparación, sino que yo sé que la escuela es un lugar seguro y entonces siempre va a haber alguien que a lo mejor puede ser violento, que a lo mejor, sí, en su casa desgraciadamente hay mucha vulnerabilidad y a partir de esto puede llegar a ofender hacia la imagen corporal. Pero si las autoridades escolares pusieran límites, pues no tendríamos tanto miedo del acoso escolar, ¿no? No sería tan brutalmente protagonista en la crianza, porque sí lo es. O sea, los papás, todos los papás, no importa a qué me lleguen a mi consultorio, estén en depresión, ansiedad, TDAH, lo que sea, lo que me dicen es que a mí me da miedo que lo bulen. Me da miedo que lo violenten, es lo que más me preocupa, por favor, a ver qué podemos hacer, que tenga amigos. Pero este miedo nos da porque no están en lugares seguros. Sí nos falta también ponerle nombre a ese tipo de violencia y no permitirlo y poner límites. No podemos, nadie puede hablar de nuestro cuerpo y nosotros tenemos que quitar el cuerpo de la discusión. No es algo que beneficie a nadie, más bien vulnera constantemente y sobre todo vulnera a las infancias. Algo realmente complejo aquí, Adrián, es ¿qué, qué puedo ver yo como papá, como mamá, como familiar, como maestro, como maestra, como directora de una escuela? Que la verdad yo le doy mucho valor a las escuelas porque están con nuestros hijos y nuestras hijas 6 horas en un salón de clases, poniendo a veces mucha más atención que la que ponen los padres y madres en casa, porque ese maestro y esa maestra no puede estar en el celular para empezar, no puede estar trapeando, barriendo, haciendo otras actividades, tiene que estar frente a tu hijo y tu hija, o sea, frente a grupo y a cargo de todo. Entonces yo siento que hay que darles siempre un valor importante a la voz y lo que se observa desde las escuelas. Que ya entrando un poquito, vamos a empezar a entrar un poquito ya al trastorno de la conducta alimentaria, pero ¿qué no sería un trastorno de la conducta alimentaria viendo de una manera aislada? Obviamente es complejo. Que te han llegado a ti con casos que los papás refieren que están enfrentando un trastorno de la conducta alimentaria y que no es necesariamente un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, ¿qué tipos de indicadores se tendrían que sumar para que tú los pudieras recibir, digamos, ¿no? Ya como psiquiatra. Y que los papás dijeran, no, es que no le gustan sus piernas. Tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, no. A veces hay conductas que son parte, digamos, ¿no? Que fueran parte del trastorno, pero que no son el trastorno como tal. No todavía. ¿Ok? Sí, claro. Bueno, es que la inconformidad corporal la tenemos que entender como una dimensión. La inconformidad corporal no quiere decir trastorno. Y todos de pronto un día tenemos un mal día de cabello o no nos gusta cómo está nuestra piel un día o cómo se nos ve, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y eso pues es inconformidad con nuestra imagen corporal, ¿no? Pero eso quiere decir que ya tenemos un trastorno de la conducta alimentaria. Pues no, es importante sí desglosarlo, es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y eso qué quiere decir? El malestar que yo tengo relacionado con mi imagen corporal me lleva o me conduce de alguna manera a cambiar mi conducta, a cambiar este autocuidado que es alimentarme. Este miedo que yo tengo de verme como yo me estoy viendo, como yo estoy distorsionadamente viéndome, este miedo que tengo de no ser aceptado, de no cumplir con los estándares que me están pidiendo, si me conduce a restringir, a prohibirme comidas, a hacer ayunos, entonces ya estamos hablando de algo que me está dominando y que pues hay varios criterios, depende del tipo de diagnóstico, pero si esto llegara a acompañarse de un miedo constante a subir de peso, de conductas restrictivas y que va bajando el índice de masa corporal a un momento en donde la desnutrición es un problema importante para la salud, pues ya estamos hablando de un diagnóstico, ¿no? O si de pronto yo me siento muy mal por comer y paso ayunos prolongados, así enormes, porque intento compensar que a lo mejor me comí una hamburguesa y tengo esta idea de que la hamburguesa sube de peso y entonces cuando como tengo una sensación de pérdida de control, como de una manera voraz en menos de 2 horas y este malestar que yo tengo de sentir que pierdo el control, de pronto es muy, muy molesto y se puede acompañar de culpa posterior y tal, pues entonces estoy ante la presencia de un atracón que después voy a querer compensar y eso pues ya le llamamos bulimia.
Hay diferentes entidades dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Y la idea, yo creo que con lo que sí podrían quedarse los papás, que podría ser como un factor de riesgo que pueden identificar, es hablar con ellos y preguntar cómo se sienten con su cuerpo, ¿no? Y que si esto han pensado de alguna manera en cambiarlo, si ellos piensan que estaría bien llevar una dieta, que si sus compañeros llevan dieta, que si de pronto ha sido una preocupación su peso, este tipo de pláticas, abrirlas y discutirlas, creo que sería lo mejor, porque también los trastornos de la conducta alimentaria son difíciles de ver nada más. O sea, es bien difícil que yo me dé cuenta si yo no hablo con mi hijo que se siente mal con su cuerpo. Bien difícil. ¿Qué rol juega un psiquiatra entonces en el tratamiento o en la intervención del trastorno de la conducta alimentaria? Ya con el diagnóstico, ¿no? Ya no como que el que parece que es trastorno, el que parece una mala relación con la comida, ya con un diagnóstico. Entonces, ¿qué rol juega tu disciplina? Pues que la psiquiatría infantil, la realidad es que con los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, como en la mayor parte de los diagnósticos de la psiquiatría infantil, la intervención farmacológica es mínima. Entonces, si a mí me llega un paciente con trastorno de la conducta alimentaria, yo lo referiría con los especialistas en trastorno de la conducta alimentaria, porque definitivamente lo que más les va a beneficiar son las intervenciones no farmacológicas. Aquí la otra parte importante es que pareciera que la regla es que los trastornos de la conducta alimentaria no vengan solos, sino que vengan con comorbilidades, con temas de ansiedad, con temas de depresión y tal. Y si nosotros les damos un seguimiento al paciente con trastorno de la conducta alimentaria y posterior a quizás salir de una etapa de riesgo, de ya no estar en desnutrición y se perpetúan estos síntomas y digamos que emergen otro tipo de sintomatología patológica, entonces sí valdría la pena mantener el seguimiento con un psiquiatra infantil. Pero usualmente cuando a mí me llegan a mi consultorio, vienen por otras cosas. Es que tiene ansiedad, es que tiene depresión, es que está aislado, es que lo vemos raro, como que ha bajado su desempeño escolar. Tiene pensamientos obsesivos. Cosas así, ¿no? Como que lo vemos muy perfeccionista, por ejemplo, y ya no quiere salir tanto con sus amigos, y se está cubriendo todo el tiempo, ahora siempre quiere andar con ropa súper holgada, y no se ve cómodo, ya casi no come, no le gusta comer con nosotros. Ese tipo de cosas pues hacen pensar a los papás que tiene depresión. Y entonces el papel de nosotros psiquiatras infantiles es hacer el diagnóstico diferencial, porque a lo mejor sí tiene depresión. Pero si nosotros vemos que cumple con estos criterios de inconformidad con la imagen corporal, miedo a subir de peso, restringir a partir de esto, o la presencia de atracones, de conductas compensatorias, entonces lo mejor sería referir, definitivamente. Bueno, otros factores que en la familia no se están cuidando, ¿sí? Que no me están ayudando o no nos están ayudando con las estrategias para que esto disminuya, ¿no? Entonces aumenta el deterioro. Entonces, la cosa es que cuando digo necesito remitir a psiquiatría para tener un apoyo, trabajar juntos, no. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, ya sabemos de dónde viene, ¿no? De las películas, ¿no? Que nos decían, de las telenovelas, sí, ¿no? Sí. Donde los psiquiatras quedaban muy, muy mal y los psicólogos también. O sea, era como lo peor, sí, que siempre tenía que ser un hospital de atención a la salud mental y que pasaban cosas catastróficas ahí, a las películas de terror. O sea, eso ya sabemos de dónde viene. O sea, tiene un historial. Pero en la actualidad, en el 2026, ¿qué crees que le sigue causando a los padres y a las madres de estos jóvenes esta angustia? O sea, este deseo de no, por ahí yo no voy a ir, mejor voy con otra psicóloga que no me esté recomendando esto, ¿no? Y al rato pues regresan, dan la vuelta, ¿no? O sea, porque uno los envía porque sabe, porque también la neuropsicóloga ya te dio un informe sostenido, ¿no? Donde necesita de un acompañamiento farmacológico o una asesoría. Entonces, ¿por qué crees que sigue pasando esto? ¿A dónde no han querido llegar las familias? O sea, yo pienso que sí hay un estigma todavía, sí hay esta vivencia de que, por ejemplo, ir al psiquiatra es sine qua non enviar medicamento. Y eso no es verdad. O sea, la verdad es que nosotros los psiquiatras infantiles reconocemos que hay la mayor parte de las entidades requieren más bien de un trabajo psicoterapéutico, no de un trabajo psicofarmacológico. Cuando nosotros enviamos un fármaco es porque hay una indicación precisa y quizá la verdad es que la manera en la que trabajo con los papás es así. No es se me hace que tu hijo necesita un antidepresivo, es mira,
Te explico por qué. No toda la depresión necesita un tratamiento farmacológico, pero la depresión a partir de moderada y con comorbilidades, entonces sí la evidencia marca de que terapia solita no va a funcionar. Lo que tiene más evidencia es esto, son los artículos y se los envío. También un poco buscando empoderar a los papás, porque a veces hay este discurso de no, ¿cómo le envías un artículo científico a un papá? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto que pueden verlo y por supuesto que pueden leerlo y pueden preguntarte todas las dudas que tengan al respecto, ¿no? Y entonces se vuelve algo que de alguna manera ya no es solamente el psiquiatra quien dice que debe tomar un medicamento, sino la evidencia, la manera en la que se hace en el mundo es así, ¿no? Es así, es con medicamento y terapia para este diagnóstico específico. Entonces creo que también viene de cómo se da la atención. También creo que viene de un pasado en donde se sobremedicaba a los pacientes. Y también viene de una dificultad importante de duelo, de saberse sanos, a de pronto reconocerse con una condición que va a necesitar un medicamento. En el TDAH, por ejemplo, sí sucede que dar este diagnóstico de TDAH y decir necesitamos, o sea, los estudios marcan que se necesita un estimulante durante la etapa del desarrollo, que eso va a marcar el pronóstico de las funciones ejecutivas en la adultez, pues es un duelo importante. ¿Cómo va a tomar mi hijo medicamentos para toda su vida o durante tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo durante su desarrollo? ¿Y por qué? Pues es un duelo durísimo, que se entiende y que creo que nosotros como profesionales sí debemos de empatizar y conectar con esta dificultad para los papás del duelo y de adaptarse a, bueno, tengo que reconocer que esto es lo que tiene mi hijo. Entonces yo sí pienso que previo al envío de un medicamento es mucho más valioso tener procesos psicoeducativos efectivos en donde los papás entiendan por qué, entiendan cuál es su papel y cuál es el papel de las medicinas. Y entonces quizá hacer una apología de lo que es llevar un medicamento. También hay estos, evidentemente, estigmas de que le va a cambiar la personalidad, va a dejar de ser quien es, lo va a Mira dormir. cómo se ve dormido. Ajá, exacto. Entonces, todo esto es importante que lo validemos. Como, mira, si llegara a pasar esto, pues es que está muy mal el tratamiento, porque eso no buscamos. Buscamos que sea él, pero que esté buscando su bienestar de maneras más adaptativas, que él se sienta a gusto en el salón, no resolviendo todo el tiempo. Y también, en el caso específico de TDAH, traer la plática al bienestar del niño, no las calificaciones, no el desempeño. O sea, hablar de por qué es importante tratar el TDAH, por qué las comorbilidades principales del TDAH son depresión y ansiedad, cuántos niños tienen depresión y ansiedad a partir de lo que pasa en el TDAH. O sea, creo que son conversaciones importantes que si no tenemos con los papás y solamente damos un diagnóstico e iniciamos un medicamento, muy probablemente no lo van a seguir. Muy probablemente. Y luego está esta parte contraria. Esta parte contraria de, Adrián, dale algo, por favor, porque yo ya no puedo con esto. O sea, están primero los que no quieren y luego están los que quieren sobremedicar, ¿no? Yo ya le doy melatonina en la noche de gomitas que compré en el súper, yo ya le doy tal cosa, ya le doy, o sea, ya le dan, ya tienen intentos por empezar a medicar y tiene que ver también con esta parte de las emociones. No hablo que le den medicamentos para dolor de estómago, ¿no? Para tenerlo como controlado o estabilizarlo en casa, ¿no? Y luego llegan con el psiquiatra a eso, oye, dale algo. Es que dale algo porque no puedo. O sea, porque no puedo yo, no porque no puede él o ella, ¿no? Sí, sí, también es muy importante pues ser compasivos con los papás, ¿no? Porque podríamos muy fácil juzgar a ese papá de darle algo para que se calme. Pero quizá el discurso que nos está diciendo es que estoy súper cansado o estoy súper cansada, estoy rebasada. Y si llegan con nosotros los profesionistas a pedirnos algo así, quiere decir que se sienten muy mal. Y que nuestro trabajo quizá es dotarlos de herramientas. Y sí, ser bien compasivos y conectar desde ahí, como se ve que sí te está costando mucho trabajo, se ve que es bien cansado, entiendo que debe ser bien difícil, pero mira, lo mejor es que tú tengas herramientas. Ir hacia este discurso de que lo que más necesitan los hijos es que sus papás estén sanos, que lo que más necesitan sus hijos no son papás perfectos, sino papás suficientemente buenos. O sea, no necesitamos una perfección en la crianza. Si buscamos eso, los condenamos, ¿no? Necesitamos que los papás, de alguna manera, reconozcan que también hay una vulnerabilidad en ellos mismos para que lo traten y que muchas veces la desesperación que sienten en la crianza no se va a quitar cambiando a su hijo, sino cambiando ellos mismos. Cuando vienen con estos discursos de dale algo, pues que quien se la está pasando muy mal eres tú. O sea, y a lo mejor tu hijo sí tiene un diagnóstico y vale la pena, pero esto que tú me estás comentando, pues es tu malestar y es válido. O sea, no es para ser señalado, es que es válido, se ve que sí está siendo bien difícil. Con respecto a la medicación, por ejemplo, me pasa a mí con casos de que están diagnosticados ya con trastornos de la conducta alimentaria, pero también existe la comorbilidad o también tienen un diagnóstico de TDAH, por ejemplo, ¿no? Que está al mismo tiempo y que un medicamento le ayuda a una cosa, pero no le ayuda mucho a la otra. Entonces, por ejemplo, el caso, no sé, de Tradea, ¿no? Bueno, no, ¿me borras el nombre del medicamento?
porque luego la gente lo va a ir a buscar, lo va a ir a comprar. Sí, se automedican rápido. Bueno, volviendo a esta parte del medicamento, algunos nos ayudan para una cosa, pero para la otra no tanto. Entonces los papás a veces dejan de medicar cuando investigan en redes sociales y tal, que tal vez un medicamento les está inhibiendo esta parte del hambre, ¿verdad? Pero que lo necesitan para el TDAH, por ejemplo. Entonces dicen, no, Mariel, ya no va a tomar el medicamento para el TDAH, necesito que lo dotes de herramientas para que pueda sostener su atención, y para mí el TDA no es no poder focalizar, para mí es como focalizar en todo, o sea, ponerle atención a todo, la verdad. O sea, yo como paciente también de TDA, como alguien que tiene un diagnóstico de TDA, lo entiendo, pero también entiendo que no todas las personas vamos a funcionar solamente con estrategias, ni con nuestra voluntad, ni con activación conductual para cuando yo esté lavando los platos, no moverme de lavar los platos. O sea, me cuesta un trabajo enorme terminar de lavar los platos, como a un niño o a un adolescente le va a costar un montón terminar de hacer una tarea de la escuela sin antes ir a checar su celular, por ejemplo, o dejar de hacer cosas. Entonces, ¿qué decisiones recomiendas tú aquí tomar? O sea, ¿cómo sopesamos esto? Dejar de dar una medicación o decidirlo nosotros como familia, sin tomar atención a los médicos, ¿no? Para ayudarle en lo otro, porque tampoco quiero que deje de comer. Sí, o sea, yo creo que lo acabas de decir. No hay por qué tomar decisiones médicas si no es mi papel como papá. Incluso papás médicos y mamás médicas, ¿no? O sea, no vale la pena que nosotros tomemos decisiones médicas, pero si no nos sentimos a gusto, si leímos que un efecto secundario es la disminución del apetito, pues tengo que ir a hablarlo con el médico porque yo no quiero, ¿no? O sea, porque o que me expliquen cómo estamos tratando un trastorno de la conducta alimentaria, si esto le quita el apetito, en qué le va a ayudar o no. O sea, sí necesitamos una guía constante. Y, por ejemplo, o sea, te puedo compartir, hay que individualizar cada caso. Pero te puedo compartir que dentro de los trastornos de conducta alimentaria, el tratar el TDAH con metilfenidato, pues es muy importante porque sí reduce la impulsividad, que la impulsividad es un factor importante para el desarrollo de algunos trastornos de conducta alimentaria. Entonces, es vulnerarlos. Ahora, ¿esto quiere decir que no vamos a tomar en cuenta la pérdida de apetito? Pues no, de hecho, tengas un TCA o no, si se pierde un determinado porcentaje de peso en un determinado tiempo, se tiene que suspender el tratamiento o intentar con un medicamento distinto. Claro que se toma en cuenta, no es algo que a nosotros no nos importe. Al contrario, si nosotros vemos esto, nos vemos en la obligación, en la penosa obligación de quitar el medicamento, a pesar de que sea el mejor, el que tiene más evidencia. Entonces, creo que ver a los médicos como un equipo y tener la capacidad de no estar de acuerdo con el tratamiento y de decir, es que leí esto y me preocupa y no quiero, es muy valioso que los papás lo puedan hablar en un consultorio. Y que la actitud del médico no sea, pues es lo que yo digo, sino yo te explico por qué. Y se vale que los papás busquen segundas y terceras opiniones, pero que sean informadas, que sepan por qué se está haciendo esto. Y que sí, yo la verdad es que no recomendaría que tomen decisiones como le voy a quitar este medicamento. Hay medicamentos que también tienen que titularse progresivamente para suspenderse, porque si no generan efectos secundarios. O sea, hay muchas cosas que necesitan supervisión médica y que de pronto sí nos parece muy fácil decir que no se tome esto y punto. Reconocer también que el tratamiento no es algo que nosotros podemos obligar. O sea, tenemos que buscar que la familia haga equipo con nosotros. Muy importante, porque si nosotros le decimos, pues no me importa, es lo que le mando y ya, pues es un paciente que se va a ir, que no va a regresar y que va a seguir vulnerable. Entonces hay que ver cómo te sentirías cómodo. Mira, esto es lo que tiene la evidencia, no es lo que yo quiero. Esto es lo que le va a convenir a tu hijo de acuerdo a los estudios que existen hoy en el mundo. Entiendo que no te sientes cómodo, ¿cómo te gustaría actuar? E intentar, de alguna manera, sí generar esta complicidad de nosotros, vamos a hacer lo mejor para tu hijo. Y hoy lo mejor es que no deje el tratamiento. Y si no deja el tratamiento significa vamos a esperarnos tantito con el medicamento, pues está bien. O sea, podemos ser flexibles. Siempre y cuando sepas que lo mejor es el medicamento, ¿no? O sea, sí te lo tengo que decir. No puedo ocultarlo ni maquillarlo. Lo mejor es que tenga el medicamento, pero no quiero que deje el tratamiento. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar? Te puedo dar una plática, te puedo dar psicoeducación, te puedo dar estos otros elementos y a lo mejor a partir de esas aproximaciones te sientes más cómodo con el medicamento porque lo necesita. O sea, es un poco así. Incluso a veces no entienden o no entendemos las familias que los medicamentos nos van a funcionar en 24 horas, a veces ni de un día para otro, ¿no? Ayer leí un informe de uno de los psiquiatras que nos apoya que decía, suspendió el tratamiento por voluntad propia, ¿no? Entonces es un caso con depresión. ¿Y qué pasa? No, la mamá ya se la di ayer, el papá, ya se lo dimos anoche, ya hoy
que venga contigo, tiene que venir con un mejor semblante. ¿Cómo va a venir con un mejor semblante si lo empezaste a dar anoche? Y te están diciendo que el tiempo va a Sí, no ser es hasta magia. tal semana, no puede ser así. Entonces, en una acción desesperada, ¿no? O pues se lo retiran y luego se lo quieren regresar cuando se asustan. Entonces, dijo que tiene pesadillas, que no puede dormir, que tiene pensamientos oscuros, obsesivos, tal. Pues ya no hay manera. Entonces, no, necesitas volver otra vez al psiquiatra, que te vuelva o sea, no rediagnosticar, pero sí otra vez a empezar con el medicamento paulatinamente, con otra dosis, o sea, no es la dosis que te quedaste, si hace tantos meses lo retiraste. Entonces, sí es un poquito más complejo y a veces pensamos que va a funcionar pues de manera inmediata, ¿no? Entonces, sí es algo que yo veo en las familias. Ahora, quiero, Adriana, hablar contigo sobre qué deuda falta desde tu profesión, desde tu desarrollo profesional, qué deuda falta asumir o subsanar a la sociedad, a la comunidad, desde la psiquiatría. Fíjate, yo tengo casos en que pues remito a psiquiatría, pero luego me topo con que hay muy poca sensibilidad, esta parte del sentido humano, incluso que llegan los pacientes a quererles decir, bueno, es que yo he estado pasando por esto, alto, yo no soy la psicóloga ni el psicólogo, yo soy el psiquiatra. Y aquí dime el diagnóstico que dice en el informe del neuropsicólogo, por ejemplo, ¿no? Ah, dice que tienes tal cosa, ok, vamos a empezar, aquí está. Entonces, a veces siento que no hay mucha apertura en esta parte humana, ¿no? Del sentido humano en la atención. Entonces, ¿crees que hay una deuda ahí por pagar? Y no hablo nada más de la psiquiatría, de varias profesiones, ¿no? ¿Que piensas que un nuevo modelo pudiera estar mejor para disminuir este prejuicio que tenemos, ¿no? Y sobre la psiquiatría? Pues sí, o sea, es que creo que es de alguna manera rescatar que la psiquiatría dentro de las especialidades médicas sí es una especialidad que busca este enfoque integrativo del ser humano como un fenómeno biopsicosocial, ¿no? Y que si nosotros solamente intentamos ver lo biológico y cumples con estos criterios del DSM y entonces te voy a mandar fluoxetina, pues deja de ver la parte psicológica y la parte social. Que si bien un psiquiatra no forzosamente tiene que dar terapia, no todos los psiquiatras están preparados para dar terapia, sí pueden conectar desde lo humano, desde esta parte de quiero saber cuáles son los factores que están a tu alrededor que pueden detonar esto. Porque si bien podemos encontrar en entidades como la depresión fenómenos biológicos muy importantes, pero los fenómenos del contexto también son muy, muy relevantes en muchos contextos diagnósticos. Incluso en diagnósticos que son eminentemente biológicos, como el trastorno del espectro autista, te conviene indagar cómo vives, con quién vives, a qué se dedican tus papás, tú cómo te sientes, qué te está costando trabajo, porque ahí está la vulnerabilidad. Si te quedas con lo biológico de, bueno, pues tiene trastorno del espectro autista y le voy a iniciar risperidona por decirte algo que no se hace, que no debería hacerse así. Pero entonces dejo de ver la necesidad real del paciente. El paciente no es un diagnóstico, el paciente tiene un contexto que tenemos que conectar con él desde lo humano, definitivamente. Y la verdad es que yo pienso que la psiquiatría sí lo busca, a diferencia de a lo mejor otro tipo de atenciones médicas que sí se busca el diagnóstico y el medicamento, la psiquiatría busca la individualidad. Creo que sí hay un estigma muy importante en donde se piensa que es así, como solamente este es tu diagnóstico y es lo que te voy a dar, pero al menos la manera en la que yo me formé sí buscaba esto, sí buscaba este contacto humano, sí buscaba tomar en cuenta contextos sociales, individuales, familiares, sí tomar en cuenta lo biológico es muy relevante, muy, muy relevante, pero también lo psicológico. Si tú no das terapia, entonces mando la terapia, pero ¿a qué terapia? ¿Con qué diagnósticos? O sea, lo vas a mandar a psicoanálisis, a terapia cognitivo-conductual, a terapia dialéctico-conductual, a terapia focalizada en la transferencia, a aceptación y compromiso. O sea, todas estas terapias tienen indicaciones. Si nosotros logramos de alguna manera reconocer que nuestra disciplina no se puede ejercer solamente con la psiquiatría, sino que necesitamos un equipo importante. Entonces creo que va a ser menos estigmatizante, porque es el equipo de salud mental, no el psiquiatra que manda el medicamento. Y el equipo de salud mental pues es muy complejo,
¿no? Es muy complejo porque ahí entra cosas como un psicólogo, pero también un psicólogo familiar de pronto si hace falta, o de pronto un nutriólogo porque también hace falta, pero también el psiquiatra, pero también el paidopsiquiatra porque hay niños en la familia, en este escenario social. Entonces, si nos vemos como un equipo de salud mental, creo que es más fácil. El psiquiatra, este te medica. O el terapeuta, no, pues él ni sirve, ni funciona. El nutriólogo, no, pues te va a decir que no comas nada. Pero si es la salud mental que busca un bienestar más global, que así es como debemos de ver a cada uno de los profesionistas que nos dedicamos a esto, pienso que sería más fácil reducir el estigma, acercarnos como con más confianza. La otra parte importante es que reconocer que ir a terapia, ir con un psicólogo y con un psiquiatra, pues es confrontativo. Si hay resistencias inherentes a la atención y hay que hacer las paces con esto. También se vale que de pronto no me sienta listo para ir, porque qué intimidante contarle a alguien lo que siento. Sí es intimidante, sí es difícil, sí de pronto va a ser un gran reto, pero una vez que se transita este reto, el bienestar que lleva a esto es grandísimo. Es de veras algo que no tiene una comparación, ¿no? Adrián, ¿qué tengo que ver como mamá o como papá? Porque es muy diferente, te lo iba a englobar también como profesor, pero no, o sea, cada rol aquí es determinante. Entonces, ¿qué tengo que ver antes o qué tengo que analizar antes de hacer una consulta en psiquiatría? Porque a mí me ha pasado que llegan aquí consultantes con su hijo o hija adolescente, pero empezaron por el psiquiatra y luego vienen a terapia cognitivo-conductual o de aceptación y compromiso. Entonces llegan aquí y ya traen el uso de un medicamento, por ejemplo, y ya fueron primero con el psiquiatra. Y yo a veces pienso que primero es una cosa y luego la otra, pero no, vieron una crisis que fue importante primero ir allá. Entonces, ¿qué consideraciones implica esto? O sea, ¿qué es primero? No me refiero a qué primera disciplina, no. ¿Con quién ir primero? No. ¿Qué factores tengo que cumplir o que verificar para entonces hacer mi cita con un paidopsiquiatra? Pues mira, a lo mejor sí aquí voy a hablar con un sesgo porque yo soy paidopsiquiatra, pero me parece que la atención en psiquiatría infantil no necesita de gravedad. No necesita de que si ya veo autolesiones, riesgo suicida, abuso de sustancias, eso sí es del paido, lo demás no. Porque, por ejemplo, si vemos un cuadro depresivo leve, el paidopsiquiatra tiene la capacidad de decir, esto es de terapia, te voy a mandar a este tipo de terapia. O no, o sabes, no me parece depresión, me parece que tenemos que checar si no hay algo endocrino, si no hay algo metabólico. O sea, está la parte médica que sí es muy relevante, porque a lo mejor y en la exploración física notamos síntomas neurológicos o algún estigma dermatológico que nos llame la atención, síndromes genéticos que de pronto no se diagnostican hasta la adolescencia. O sea, la atención en psiquiatría infantil integra muchos factores y después refiere a muchos pacientes. La verdad es que, insisto, como en la psiquiatría infantil los medicamentos tienen pues indicaciones muy puntuales, nosotros muchas veces somos quienes diagnostican y tienen la determinación de decir la mejor terapia para ti es esta y esto es lo que necesitas. Y hay indicaciones o hay diagnósticos que sí necesitan un tratamiento farmacológico forzoso, ¿no? Pero yo pensaría que si la población reconoce que la atención en psiquiatría infantil no viene desde la gravedad, sino desde lo global que puede ser una atención en psiquiatría infantil, podríamos tener un alcance mayor y terapéuticas con mayor evidencia, ¿no? Ahora, ¿está mal ir al psicólogo primero? ¿Está mal ir al psiquiatra primero? Pues no, a donde vayan está muy bien. A donde vayan está súper bien, porque cualquier aproximación a la salud mental nos acerca al bienestar. Ventajas de ir al psiquiatra infantil de primera vez ante la sospecha de algo ansioso, algo depresivo, es esto, que podemos abarcar la parte médica, endocrina, metabólica, podemos ver la parte terapéutica y referir, o hay paidopsiquiatras que también son terapeutas, entonces empezar con la parte terapéutica o iniciar un medicamento si es necesario, ¿no? O sea, es por eso que veo una visión más integrativa. Sí, tengo que reconocer que tengo un sesgo porque yo soy paido. Entonces sí pienso, pues claro, es una atención bien integral. Eres sí, sujeto objeto, exacto, claro. exacto. Es una visión también bueno, es muy importante. La verdad que, pues me quedo con muchas preguntas. Espero ir a Ciudad de México yo a terminarlas de hacer. No, hombre, por favor. Necesitamos hacer un episodio de TDAH en adolescentes, Claro, la verdad, claro, sí, en sí. infancia. Para mí es muy importante esto porque me cuesta trabajo a veces, no quiero decir convencer, pero sí explicar, psicoeducar a las familias que nuestro cerebro tiene brincos y saltos en el desarrollo donde es importante rediagnosticar, verificar, también nosotros mismos reconceptualizar, ¿no?
este acercamiento que le damos a nuestros hijos e hijas. Me da mucho gusto a mí que hay muchos padres y madres haciendo lo que tienen que hacer, sin importar si es correcto o no. Aquí lo importante, pienso yo, que es accionar, que es venir, tocar la puerta, pedir ayuda. Si no es aquí, va a ser en otro lugar, vamos a remitir, vamos a llevarlos a un lugar donde en verdad les den una atención de calidad, de acuerdo con lo que necesitan. Si bien yo trabajo con adolescentes, no con todos los adolescentes puedo trabajar, o sea, dependiendo también de otros diagnósticos que también imperen, ¿no? Y no necesariamente comorbilidades, sino que tienen que ver con el neurodesarrollo y tal. Entonces, hay mucho que trabajar, sobre todo yo pienso en TDAH, porque hay un error en muchos diagnósticos, hay errores diagnósticos, hay falsas comportamientos, o sea, que nos llevan a pensar que hay un TDA, y también hay diagnósticos que dicen no ser TDA, pero si estamos viendo que tiene todos los indicadores, digamos, ¿no? También hay que trabajar ahí pues con la ciencia de la conducta, etcétera. Y pienso que es de todo lo que yo veo y trabajo y hablo con mis colegas también, el TDAH es, ¿cómo te diré? Nuestro bebé, digamos, el que necesitamos también echar a andar. El trastorno de la conducta alimentaria, sin duda, es un todo que ver en la consulta, pero sobre todo en mujeres. O sea, en mujeres lo atendemos más, en hombres más TDAH también, y las cifras van respaldadas hasta científicamente, ¿verdad? Para los varones, pero también me topo mucho con que, pues, no es hiperactividad, sí es con hiperactividad, es desatención nada más, bueno, cuánto internet está consumiendo, cómo está durmiendo, y no es que esté desconcentrado o no focalice, ¿no? Es que está disperso en un montón de actividades y no descansa. Bueno, un cúmulo de factores que nos hacen difícil el diagnóstico de la consulta. Entonces, eso es para mí muy importante. Yo pienso trasladarme a Ciudad de México para trabajar con ustedes en el The Brock Center, para esto, para bajar esta información a la comunidad. Buenísimo. Pienso que es muy importante. Adrián, independientemente de tu profesión, de lo que tú haces, de lo que aportas a la ciencia médica, de lo que aportas a la ciencia de la conducta también, de lo que aportas a la comunidad, a esas familias que se van con una respuesta y con un camino, con paz en su corazón, ¿no? De decir, bueno, ya vine aquí, ya toqué tierra, por lo menos tengo una respuesta. Vamos a ver qué tanto tiempo puedo seguir en esta paz y en esta calma ayudando a mi hijo, a mi hija. ¿Qué le da sentido a tu vida? O sea, ¿qué te sostiene a ti para poder hacer frente a todo esto? Porque pues trabajamos con corazones de pequeños, ¿no? Con infancia. Pues es una pregunta, está bien bonita, pienso que es difícil. Quizá algo que a mí me define mucho es que yo soy papá. Entonces, el criar y el cuidar de primera mano a esta infancia, que es mi gran tesoro, como que le da sentido a muchas otras cosas, como cuidar otras infancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también me lleva a cuidarme a mí, a cuidar a mi esposa, a cuidar a mi familia en general. Esto de cuidar quizá es lo que más le da sentido a mi vida y me llena de muchas maneras ser parte de un mundo que se cuida los unos a los otros, porque también me gusta ser cuidado, evidentemente, pero empiezo con esto. Yo creo que eso es lo que le da sentido a mi vida. Muchas gracias, Adrián, por tu visita a Hermosillo. Muchas gracias por el tiempo que nos van a dedicar a las personas que vamos a estar en Más Allá del Espejo. Pienso que es muy importante la información que nos van a dar. Te agradezco mucho ser el episodio número 1 de esta temporada de Voces con Propósito. Un gran gusto conocerte y aprender siempre de ustedes. Espero que muchos colegas asistan y también, por supuesto, que tenemos nuestras redes sociales, Voces con Propósito en YouTube, en Instagram, por supuesto que también en Spotify para ver el episodio completo. No se queden, por favor, nomás con los Reels. Van a salir aquí Reels, pero lo más importante es ver el episodio completo. En esos episodios les vamos a poner dónde encontrar a Adrián y a los demás especialistas que nos han estado acompañando o que nos van a acompañar en esta nueva temporada. Pues esto fue Voces con Propósito. Muchas gracias, Adrián. Una vida que inspira y transforma, Adrián. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y te esperamos en Ciudad de México. Hasta luego.